Región anatómica nasofaringea y tomas de muestra. La primera comunicación que veremos es la de la cavidad nasal con la faringe, que es la nasofaringe. Esta se entiende como un tramo comprendido entre la base del cráneo y el paladar blando. Hacia la posterior está aproximadamente al nivel de C1 y por la parte anterior se comunica con la cavidad nasal a través de las coanas. Tiene dos estructuras que son de gran importancia, que es la entrada del conducto auditivo y a través de la trompa de Eustaquio, el cual se encuentra en la pared lateral, y los adenoides, que es un grupo de tejido linfoide presente en la pared posterior y que va involucionando con la edad. En caso del aumento de tamaño de este tejido, se produce una obstrucción parcial de la vía aérea. La siguiente región a considerar es la comunicación que tiene la boca con la faringe, que es la orofaringe, la cual va desde el paladar blando hasta la punta del epiglotis. Por la parte posterior están los cuerpos de C2 y C3 y la parte anterior se abre hacia la cavidad oral y toma contacto con el tercio posterior de la lengua. De manera lateral y como pilares se encuentran las amígdalas. Las paredes de la orofaringe no son de carácter rígido, por lo que colapsan ante el desarrollo de presiones negativas o disminución en el tono muscular de las estructuras que lo conforman. La última parte a considerar es la comunicación que tiene con la laringe, que es la laringofaringe, la cual constituye la porción más distal de la faringe y comprende el segmento que está entre la punta del epiglotis y el cartílago circoides. La laringofaringe puede dividirse o subdividirse en dos, como la laringofaringe como tal, que se abre a la laringe y va de la punta del epiglotis y el borde superior de los cartílagos aritenoides, y el hipofaringe, que va desde el borde superior de la arinotenoides hasta el nivel del circoides, donde se inicia el esófago. En toda su extensión, por la parte posterior se corresponde a los cuerpos vertebrales que van de C4 a C6. Toma de muestras del tracto respiratorio. Empezaremos dividiendo el tracto respiratorio en dos partes. La primera, el tracto respiratorio superior, la cual está constituida por la nariz, cavidad oral y la faringe. El tracto respiratorio inferior, esta la conforman la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. Los tipos de estudio de las vías altas que nos podrán solicitar es el exudado faríngeo, la cavidad orofaríngea, senos paranasales, exudado nasal, muestras de oído, conducto auditivo externo, oído medio, muestras oculares, exudado conjuntival y raspados corneales. Los tipos de estudio de las vías bajas serán expectoración, aspirado traqueal o secreciones traqueales, punción transtraqueal, muestras obtenidas a través del fibroscopio, broncoaspirado, cepillado bronquial con catéter protegido, lavado broncoalveolar, biopsias transbronquial, muestras obtenidas por abordaje percutáneo, punción pulmonar aspirativa transtorácica, punción biópsica pulmonar, biopsia pulmonar con toroscopio y biopsia pulmonar por toracotomía. Los sitios de tomas de muestra en las vías altas serán cuando nos pidan exudado faríngeo, cavidad orofaríngea, faringe, lengua y la óvula. Cuando nos pidan exudado nasofaríngeo serán fosas nasales, nasofaringe y cornetes. En el exudado nasal tomaremos de fosas nasales. Cuando nos pidan hisopo sublingual, debajo de la lengua y glándulas salivales, y la expectoración tendremos que pedirle al paciente que es el esputo y
Para las pruebas de micosis es indispensable que la muestra proceda de los pulmones, la parte bucal, el lavado faríngeo, la fosa nasal y la base del pellón auricular. Y como muestras coculares tomaremos de la conjuntiva tarsal inferior y el fornix. Análisis de laboratorio de la región nasofaringea y recomendaciones para toma de muestra. Exudado faríngeo. Centrar al paciente y colocar su cabeza hacia atrás. Iluminar bien la cavidad orofaríngea y con una batelenguas bajar la lengua para facilitar el acceso a la parte posterior de la faringe. Con un hisopo de dacrón o de rayón con mango de plástico, hacer un raspado firme haciendo girar el hisopo. En las áreas dañadas que deben verse hiperémicas, purulentas o necróticas, y también en las membranas formadas sobre las lesiones o de las manchas de Koplik. Hay que evitar tocar la lengua, la úvula o los carrillos. Introducir el hisopo con la muestra en un tubo con tapón de rosca que contenga el medio de transporte adecuado a la etiología que se sospeche. Para diagnóstico de enfermedades exantemáticas, tomar la muestra durante los 5 días inmediatos a la aparición del exantema. Medio de transporte para agentes virales, 2.5 o 3 mililitros de medio de transporte viral estéril o de solución salina isotónica estéril. Medio de transporte para agentes bacterianos, medio de Amis o de Stuart. Para diagnóstico de virus respiratorios, tomar la muestra durante las 96 horas inmediatas a la aparición de los síntomas. Enviar las muestras lo más pronto posible. En caso de sospecha de etiología viral, mantener las muestras a 4 grados centígrados hasta su entrega en el laboratorio. Las muestras que se han recolectado en solución salina isotónica estéril se deben entregar al laboratorio en un lapso no mayor a 24 horas. En caso de sospecha de etiología bacteriana, mantener las muestras a temperatura ambiente. Exudado nasofaríngeo. Sentar al paciente y colocar su cabeza hacia atrás. Introducir las 3/4 partes de un hisopo de dacrón o rayón, nunca de algodón, por las fosas nasales, hasta alcanzar la nasofaringe, sin tocar los cornetes, tratando de provocar un acceso de tos, rotando suavemente el hisopo. Mantener el hisopo in situ de 10 a 15 segundos durante el acceso de tos y retirarlo rápidamente. Introducir el hisopo en un tubo con tapón de rosca con el medio de transporte adecuado de acuerdo a la etiología que se sospeche. Medio de transporte para agentes virales, 2.5 mililitros de medio de transporte viral estéril o de solución salina isotónica estéril. Medio de transporte para Bordetella pertussis, 0.5 a 1 mililitro de solución salina estéril con cefalexina en una concentración de 40 microgramos mililitro. El medio de transporte debe mantenerse en congelación hasta su uso, y este debe ser almacenado por no más de 2 meses en congelación. Medio de transporte para agentes bacterianos, medio de Amis o de Stuart. Para el aislamiento de virus respiratorios, sentar al paciente y colocar su cabeza hacia atrás. Introducir las 3/4 partes de un hisopo de dacrón o rayón con mango flexible de aluminio por las fosas nasales hasta alcanzar la nasofaringe sin tocar los cornetes, rotando suavemente el hisopo. Introducir el hisopo en un tubo con tapón de rosca con el medio de transporte viral. Para diagnóstico de virus respiratorios, tomar la muestra durante las 96 horas inmediatas a la aparición de los síntomas. Se deben enviar las muestras lo más pronto posible a temperatura ambiente. Las muestras que se han recolectado en solución salina isotónica estéril se deberán entregar al laboratorio en un lapso no mayor a 24 horas. Para el diagnóstico de tos ferina, conservar la muestra a 4 grados centígrados hasta su entrega al laboratorio. Entregar las muestras lo más pronto posible a temperatura ambiente. Conservar la muestra a 4 grados centígrados hasta su entrega al laboratorio. Las muestras que se han recolectado en solución salina isotónica estéril se deberán entregar al laboratorio en un lapso no mayor a 24 horas. Exudado nasal. Muestras nasales, cultivo de fosas nasales. Solo se deben usar para apoyar una exposición confirmada de B. anthracis o durante una investigación epidemiológica activa. La tinción de esporas de B. anthracis provenientes de muestras nasales no se recomienda. Primero, selección. La muestra a elección es la tomada con un hisopo al menos a 1 centímetro dentro de la fosa nasal.
Las muestras de lesiones nasales deben tomarse del borde creciente de las lesiones. Método B. Inserte cuidadosamente el hisopo humedecido con solución salina o agua estéril, al menos 1 centímetro dentro de la fosa nasal. Tome la muestra firmemente dentro de la fosa nasal, rotando el hisopo y dejándolo en el mismo lugar por 10 a 15 segundos. Retire el hisopo, insértelo en su contenedor de transporte y lleve la unidad de muestreo al laboratorio para su cultivo. Etiquetado. Etiquete el contenedor con el hisopo con la información del paciente. Indique si es posible el grado o probabilidad de exposición. Transporte la muestra al laboratorio tan pronto como sea posible. No refrigere las muestras que se destinen para cultivo. Hisopo sublingual. Humedecer un hisopo de algodón en solución salina estéril o medio de transporte. Tomar la muestra introduciendo la punta del hisopo debajo de la lengua en las glándulas salivales. Extraer el hisopo y sumergirlo en 2 mililitros de solución salina o medio de transporte estériles. Para el diagnóstico de virus de la rabia se envía en un tubo con tapón de rosca a 4 grados centígrados. Expectoración. Esputo. En un frasco estéril de polietileno de boca ancha, con capacidad de 30 a 50 mililitros, recolectar 5 mililitros de expectoración del paciente. Para el diagnóstico de tuberculosis, procurar que la muestra sea mucopurulenta y libre de saliva. Tomar 3 muestras, una cuando se produce tos, la segunda en la mañana cuando despierta el paciente y la tercera al momento de hacer la entrega de las muestras en el laboratorio. Para diagnóstico de tuberculosis por PCR, enviar solo una muestra con la menor cantidad de saliva. Para el diagnóstico de micosis, es indispensable que la muestra proceda de los pulmones, que no sea saliva. Se recomienda obtener 5 mililitros de expectoración previo aseo bucal en las primeras horas del día. Para el diagnóstico de anthrax, obtenga una mayor cantidad a 1 mililitro de muestra de las vías respiratorias inferiores y colóquela en un recipiente estéril. En el anthrax por inhalación no se produce esputo. El tiempo transcurrido para la entrega de la muestra no debe ser mayor a 12 horas. Enviar las muestras debe ser lo más pronto posible. Si el tiempo de envío es menor de 1 hora, se puede conservar la temperatura ambiente, protegidas de la luz solar directa. En caso de que se exceda el lapso, mantener la muestra a 4 grados centígrados hasta su entrega en el laboratorio. El tiempo transcurrido para la entrega de la muestra no debe ser mayor a 12 horas. Enviar en frasco de plástico con tapón de rosca refrigerado. Transpórtese en un contenedor estéril con tapa de rosca a temperatura ambiente para tiempos menores de 1 hora y de 2 a 8 grados centígrados para tiempos de transporte mayores de 1 hora. Lavado faríngeo. Para recoger una muestra de células epiteliales de un paciente, se adhiere a un catéter, tubo flexible y blando, a una jeringa con solución salina, agua salada esterilizada. Luego, un miembro del personal coloca el tubo en la nariz y lo introduce suavemente hasta la nasofaringe. A través del tubo se introduce una pequeña cantidad de solución salina hasta la nasofaringe. Luego, el miembro del personal succiona con la jeringa para obtener una muestra de células epiteliales. Este lavado nasofaríngeo se utiliza para ayudar a aflojar las células para que sea más fácil recolectar la muestra.